venías desde el cono sur y venías desde antes con el amor al mundo. Bueno, yo soy Claudia Camba, coordino la cooperación de Cuba de los programas Operación Milagro y Yo Si Puedo desde que iniciaron en el país y dirijo la fundación UMEP, Un Mundo Mejor es Posible. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Bueno, la primera misión que surge es el programa de alfabetización Yo Si Puedo y surge en un contexto de grandes cambios en América Latina, a donde Fidel ya visualizaba en el año 2003, cuando solamente había triunfado Chávez y Lula, que se venía un cambio político importante y que había que aprovechar el tiempo para la integración latinoamericana. Entonces nos plantea tanto a Argentina como a Brasil poner el programa de alfabetización Yo Si Puedo a través de las organizaciones sociales territoriales, de manera de abrazar, digo yo, no utilizaba esa palabra, pero era como abrazar a Venezuela, porque los golpes que Venezuela iba a tener por poner las misiones que habían nacido en Cuba iban a ser muy grandes, pero que si esas mismas misiones germinaban en el territorio argentino y en Brasil, pues era una manera de ampliar y de abrazar a Venezuela. En ese contexto nacimos en mayo del 2003. Éramos un grupo de compañeros y compañeras que integrábamos el movimiento argentino de solidaridad con Cuba. Lo seguimos integrando, pero digo, solamente nuestra militancia estaba allí. Y bueno, y de diferentes provincias nos unimos y empezamos con el programa de alfabetización. En ese momento no existía la fundación. Luego, bueno, triunfa Kirchner, empieza aquí te estoy hablando de días, ¿no? Les hablo de semanas, todo esto fue todo un cambio de semanas. Empieza aquí un cambio hacia el progresismo, salíamos del neoliberalismo y entrábamos al progresismo, y ahí la idea de Cuba era tratar de llegar ya hacia los gobiernos más que solamente hacia las organizaciones sociales. Porque lo que planteaban ella no es combatir, sino tratar de unirnos y ver cómo juntos logramos un cambio y una unidad latinoamericana. En ese contexto se funda, valga la redundancia, la Fundación UMEP, porque ya para lograr convenios con gobiernos había que tener una herramienta legal, y así nace la fundación. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Bueno, antes de estar aquí, la misión, valga contar que Operación Milagro nace también en un contexto político de integración en el marco de la Cumbre de los Pueblos en Mar del Plata del 2005. En ese momento no había condiciones en Argentina de poner un hospital o un quirófano. Ya había intentado Cuba y no había sido posible porque la corporación médica rechazaba, y entonces se logra enviar pacientes a operarse a Cuba. Luego triunfa Evo, se ponen los hospitales en Bolivia, pero ya en el 2008 había miles y miles de pacientes argentinos y argentinas operados. Entonces se llega a la conclusión que ahora sí en ese momento era ya tiempo de abrir un hospital en Argentina. Y esto era importante porque si no dependíamos de los vaivenes políticos de otros países. Entonces, tener un hospital acá nos daba sustentabilidad futura. Viaja un equipo de Cuba, junto con un equipo nuestro, recorremos diferentes ofrecimientos que nos habían hecho para asentar un quirófano acá. Nos vamos a la Patagonia, a Chaco, a Buenos Aires y Córdoba. Y cuando se hace una evaluación política, logística, se decide que Córdoba por haber sido una provincia sumamente combativa, empezando por la reforma universitaria, un centro de muchos jóvenes que vienen desde todas las provincias del país a estudiar aquí, por ser el sitio donde pasó muchos años de su infancia y adolescencia el Che,
por ser el último sitio donde habían estado juntos Chávez y Fidel, el último viaje al exterior de Fidel. Y logísticamente porque es la provincia que está en el centro del país. Y además, y no por poco, digamos, sino por mucho, quienes nos habían ofrecido el sitio era una cooperativa de trabajadores de la salud que habían recuperado una clínica que había sido vaciada por los empresarios. Y esos trabajadores tomaron esa clínica en el año 2001 y en ese marco nos ofrecieron luego un espacio y así empezamos en Córdoba, no en el sitio donde estamos ahora, sino en otro. El 8 de octubre del año 2009 fue la primera cirugía. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Bueno, de aquí la misión, el centro oftalmológico, se plantean los compañeros y compañeras que lo integran, que la salud es mucho más que un ojo, ¿no? O sea, o que un órgano, que tiene que ver con el entendimiento de una salud colectiva, una salud integral, una salud comunitaria, una salud completa del ser humano. Entonces, además de la asistencia médica que se da en oftalmología, que es la cirugía concretamente de dos patologías, cataratas y pterygium, y todo lo que implica llegar a esa cirugía y terminar con el alta luego de la cirugía, se garantiza acá. Pero además esas personas, esos vecinos, esas vecinas, esos compañeros, compañeras viven en un contexto social de vulnerabilidad. Entonces se trabaja en cuanto a formación y educación comunitaria y de salud, de promoción de salud, con los referentes y las referentas de los movimientos sociales que están en los territorios. Ese es uno de los programas que se llama Gestión Social Comunitaria. Luego tenemos una radio que está fundada y montada toda por jóvenes, que es autogestiva y que tiene que ver con la comunicación comunitaria y romper el bloqueo que hay, ¿no? No solo de Cuba, entre nosotros mismos, el bloqueo que nos hace el sistema de que la gente no sepa que hay otra forma de gestionar la vida y la salud. Después también trabajamos con apoyo escolar, con niños y niñas en estado de vulnerabilidad, también es algo autogestivo por otro grupo de jóvenes. Y bueno, y después para todo lo que tenemos abierto el hospital, para toda actividad que las organizaciones solicitan. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. A ver, la brigada Ernesto Che Guevara tiene una historia muy fuerte, muy bonita. Tiene que ver con una pregunta que nos hizo Fidel la última vez que lo vimos, en el año 2012. Fidel nos preguntó, ¿dónde están los graduados de la ELAM? ¿Qué están haciendo? La verdad es que no sabíamos de muchos de ellos y muchas. Acá hay muchos y muchas graduados y no sabíamos. Él planteó la posibilidad de convocarlos y que vayan a Haití. Haití en ese momento acababa de salir del terremoto y estaba en pleno brote de cólera. Y estaba la brigada Henry Reed actuando ahí, con jóvenes también, además de todos los cooperantes de Cuba, había jóvenes graduados de la ELAM y estudiantes que se habían sumado a la brigada, entre ellos argentinos también. Fidel decía que Haití era la mejor escuela para ellos y ellas, porque el gran desafío es cómo vos lográs, después de haber formado un médico, una médica, con tanta conciencia como ciencia, cómo lográs que no se caiga todo eso en un sistema que la va a tratar de cooptar, de quebrar. Y él decía que Haití era una escuela, de entender por qué sos trabajador de la salud, por qué te formaste como médico, como médica. Intentamos hacer una brigada hacia Haití y no conseguimos los recursos, no conseguimos la logística.
Entonces dijimos, bueno, busquemos el Haití de Argentina. Y así nace la Brigada Ernesto Che Guevara. La primera brigada fue hacia Gangán, que era una comunidad mapuche del sur de Argentina que prácticamente no la conocíamos nadie de nosotros y nosotras. Y allí fuimos, 1000 habitantes tenía y de golpe fuimos 100 personas. Y hay un documental que se llama en YouTube, que se llama El día que el Che estuvo en Gangán. Y fue sumamente importante. Y no es solo la atención que le das a la comunidad, sino también el que nosotros y nosotras entendamos por qué estamos haciendo esto. Porque todo el equipo que está acá es un equipo, tanto nosotros y nosotras como quienes se suman, que tienen que entregar la vida en esto. Entonces estás todo el tiempo viendo que otra gente no la entrega, ¿no? Entonces saber por qué lo haces, hacia quién estás entregando es importante. Luego ya en el marco de la asistencia se trabaja en lo que es la pesquisa activa, es decir, buscar aquellas personas que tienen un problema, sobre todo nosotros apuntamos a la salud visual, pero después se fue integrando odontología, clínica médica, pediatría, y en el caso de oftalmología, el compromiso es que a partir de descubrir esas personas que no ven porque tienen alguna de las patologías que atendemos, bueno, después trasladarlas hacia Córdoba y resolver esa situación. Ya en el ámbito de la pediatría y la clínica médica es orientarlos hacia lugares de sus propias provincias, porque no podríamos. Y bueno, odontología se ha sumado desde la atención primaria, sobre todo de la prevención. Yo creo que odontología es la segunda gran misión que debería existir, porque a nuestra gente le faltan los dientes, por lo cual tienen problemas de alimentación, problemas de infecciones, y creo que, bueno, Chávez en su momento había generado la misión Sonrisa, y creo que eso debería de ser una misión que en futuro tenemos que pensar. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Bueno, nosotros con Aleida tenemos una relación desde la libertad o la lucha por la libertad de los 5 héroes cubanos, ¿no? A donde con ella recorríamos siempre que podíamos sitios y Aleida abría la posibilidad de explicar quiénes eran los 5. Ella decía: cuando yo tenía 5 años mi papá se fue y no lo vi más, se fue a combatir a Bolivia, pero aquí hay otra niña que tiene a su papá preso en una prisión norteamericana y sí puede verlo. Y entonces subí a Ivette, que en ese momento era una niña, y contábamos la historia de los 5. En ese marco, pues nos hicimos hermanas, ¿no? Y después ella solía visitar Argentina en la Feria del Libro, la invitaban, y en uno de esos viajes vino a conocer la misión en Córdoba, todavía estábamos en el otro hospital, y bueno, se enamoró de haber hecho realidad una partecita pequeña de los sueños de su papá, y a partir de ahí se sumó para lo que se necesite, y la brigada es parte de la fundación, de la idea Aleida. Así que desde ahí todas las brigadas Ernesto Che Guevara se hacen con Aleida. Y es un disparador porque no es solamente la hija del Che. Ella lleva en sí su sangre y sus ideas y además es médica y practica los valores y lo que predicaba el Che, ¿no? Y ella siempre dice que también para ella fue importante porque a los pueblos se los conoce conviviendo y trabajando con ellos, y ha logrado en las misiones entrar como una más al territorio, ¿no? Y bueno, para nosotros es importantísima la visita a Aleida. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Yo creo que la misión y este hospital en particular es un ejemplo pequeñito de lo que se puede lograr si nos unimos. Es un ejemplo pequeñito de los sueños de Chávez y Fidel. Y es esa llamita que hay que mantener para cuando llegue el tiempo de volver a avanzar. Hoy estamos en una contraofensiva, pero aquí se resiste. Y también creo que es
en la práctica uno de los ejemplos de cómo romper el bloqueo. O sea, toda esta cuestión que lleva a creer que Cuba es un demonio, aquí se demuestra que Cuba es un pueblo lleno de amor y solidaridad, y que el socialismo es esto, es compartir lo que tenemos, es que todos accedamos al derecho a la vida, a la salud, a la educación, y es eso, es como sembrar con el ejemplo y enseñar con el ejemplo lo que es el socialismo. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Bueno, se nos vienen tiempos duros. Argentina está dando un viraje hacia la derecha y diría ya hacia el fascismo, por lo cual se vienen tiempos a donde a lo mejor los caminos recorridos que llevaron a estar más cerca del autofinanciamiento se van a sentir golpeados, porque seguramente se nos van a cerrar algunas puertas y habrá que abrir otras. Y yo siempre digo que es eso, ¿no? Es el ALBA, y el ALBA no es solo América Latina y el Caribe, el ALBA es el mundo. Somos todos y todas las militantes que creamos que otro mundo mejor es posible, por lo cual creo que si hacemos redes, si buscamos cooperación triangular, si buscamos amigos y amigas del mundo que se quieran sumar y poner su granito de arena acá, pues vamos a resistir. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora. O sea, la cooperación al desarrollo nos ha permitido, en conjunto con Cuba, sobrevivir hasta acá. Recién este año habíamos entrado a PAMI, que es la obra social de los jubilados y jubiladas, que nos permitió tener un aire y un avance. Esa puerta seguramente se va a cerrar porque es del Estado y seguramente la va a tomar el fascismo, y lo primero que va a hacer seguramente es sacarnos, pero seguimos adelante con un montón de militancia y con ustedes, que seguramente seguirán, y que además los invitamos a ser parte de estas brigadas, porque también es conocer la otra Argentina, la que no se difunde en los videos. O sea, esto no es el primer mundo, ni mucho menos, y creo que venir a las brigadas también lleva a conocer la Argentina profunda. Son los sueños todavía los que tiran de la gente. Para mí Cuba es mi patria. Una vez yo estaba en una actividad y Fidel me presenta, o le comenta al ministro de Educación de Bolivia, bueno, ella es Claudia, y comenta que teníamos las misiones acá, y dice, es Argentina, y yo le dije, soy más cubana que argentina, y Fidel se enojó. Y dijo, no, tú eres argentina de la tierra del Che. Además eres cubana. Para mí Cuba es un faro, es el ejemplo de que es posible, que es muy duro, que hay que resistir, pero que sí es posible. Y me enamoré de ese pueblo en el peor momento, en pleno periodo especial, en un viaje de turismo que hicimos con mi compañero, y nos dimos cuenta que tenían clarísimo dónde estaba el enemigo. No había pelea entre ellos y ellas, resistían, iban a trabajar con un desayuno que era un vaso de agua con azúcar, pero no se había cerrado ninguna escuela ni ningún hospital. Y eso fue en la década del 90, y cuando llegamos acá de ese viaje y vimos cómo estaba nuestro país, dijimos, hay que morir por Cuba. Y desde ahí es mi pueblo. Por donde tú vas, el fin del siglo anuncia una vieja verdad. Los buenos y